¿Por qué algunas mujeres parecen sentirse atraídas por hombres que, desde fuera, parecen exactamente el tipo de hombre que deberían evitar? El hombre rebelde. El hombre que no pide permiso. El que parece no necesitar aprobación. El que puede entrar a un lugar, mirar alrededor y comportarse como si no necesitara demostrarle nada a nadie. Mientras tanto, existe otro hombre. El que siempre está disponible. El que responde inmediatamente. El que intenta agradar. El que evita cualquier conflicto. El que piensa que cuanto más atención le dé a una mujer, más atractiva será para ella. Y entonces ocurre algo que muchos hombres no entienden. La mujer parece sentirse más intrigada por el primero. Y aquí aparece la pregunta que ha generado miles de conversaciones. ¿Por qué las mujeres se sienten atraídas por el hombre malo? Pero vamos a detenernos un segundo. Porque la frase "las mujeres aman a los hombres malos" suena bien para un título de YouTube, pero la realidad psicológica es mucho más interesante. No existe una característica científica llamada hombre malo. Cuando hablamos de ese personaje, normalmente estamos mezclando diferentes rasgos: seguridad, dominancia, rebeldía, búsqueda de sensaciones, narcisismo, impulsividad o una aparente independencia. Y algunas de esas características pueden resultar atractivas, mientras que otras pueden convertirse en un desastre dentro de una relación. De hecho, algunos estudios han encontrado resultados bastante sorprendentes. Investigaciones sobre la llamada tríada oscura, que incluye narcisismo, maquiavelismo y psicopatía, han encontrado que determinados rasgos pueden estar relacionados con una mayor percepción de atractivo en ciertos contextos. Pero aquí viene la parte que normalmente no te cuentan. Que un rasgo pueda resultar atractivo no significa que una persona quiera convivir con todas sus consecuencias. Una cosa es sentir curiosidad por alguien. Otra completamente diferente es querer construir una relación con él. Y ahí empieza la verdadera historia. Porque quizá el secreto del llamado hombre malo no sea que las mujeres quieran sufrir. Quizá sea que algunos hombres considerados buenos han confundido bondad con necesidad. Han pensado que ser un buen hombre significa decir que sí a todo. Estar siempre disponible. Nunca contradecir. Nunca poner límites. Nunca mostrar carácter. Y eso no es bondad. Eso puede ser simplemente miedo a perder aprobación. Un hombre puede ser amable y tener carácter. Puede ser cariñoso y tener límites. Puede respetar a una mujer y al mismo tiempo tener sus propias decisiones. Puede escucharla sin convertirse en alguien que necesita su aprobación para sentirse seguro. Y eso es precisamente lo que vamos a investigar. Porque detrás del estereotipo del hombre malo pueden existir características que generan una reacción psicológica mucho más profunda. Seguridad, independencia, dominancia, intensidad, misterio, y en determinados casos, incluso la búsqueda de sensaciones. Pero también veremos dónde termina la atracción y dónde comienza el comportamiento tóxico. Porque si quieres entender por qué algunas mujeres se sienten atraídas por este tipo de hombres, no necesitas aprender a maltratar a nadie. Necesitas entender qué ocurre realmente en la mente cuando una persona se encuentra frente a alguien que parece difícil de controlar, difícil de impresionar y completamente seguro de sí mismo. Y la primera pieza de este rompecabezas tiene que ver precisamente con una característica que muchos hombres intentan demostrar, pero que se nota inmediatamente cuando no es real. La seguridad. Hay algo que el llamado hombre malo suele proyectar incluso antes de decir una palabra. Parece estar completamente seguro de sí mismo. Y aquí tenemos que separar dos cosas. Una cosa es ser arrogante. Otra muy diferente es tener seguridad. La arrogancia necesita demostrar superioridad. La seguridad no necesita hacerlo. Un hombre seguro puede entrar en una habitación sin intentar llamar la atención de todos. Puede hablar con una mujer sin cambiar completamente su personalidad. Puede expresar una opinión aunque sepa que ella podría no estar de acuerdo. Y puede aceptar que alguien no esté interesado en él sin sentir que eso destruye su valor. Esa última parte es especialmente importante. Porque muchas veces lo que interpretamos como atractivo no es la maldad de una persona. Es la sensación de que esa persona no necesita desesperadamente nuestra aprobación. Y esto aparece en algunas investigaciones sobre los llamados rasgos de la tríada oscura. Un estudio publicado en Personality and Individual Differences encontró que, en determinadas condiciones, hombres con mayores niveles de ciertos rasgos de la tríada oscura podían ser percibidos como más atractivos. Pero hay una explicación interesante. El narcisismo, por ejemplo, puede estar acompañado de características como confianza, seguridad percibida, ambición y una imagen elevada de uno mismo. El problema es que el mismo conjunto de características puede venir acompañado de comportamientos muy negativos.
Y aquí está el error que cometen muchos hombres. Ven al personaje del tipo malo y piensan: entonces tengo que ser arrogante. No debo mostrar emociones. Tengo que tratarla mal. Tengo que hacerla sentir que no me importa. No. Eso es una imitación superficial. Lo que puede resultar atractivo inicialmente no es necesariamente la crueldad. Puede ser la seguridad que parece existir detrás de ella. Imagina dos hombres. El primero está hablando con una mujer y constantemente busca señales de aprobación. ¿Te gusta mi camisa? ¿Te parece interesante lo que hago? ¿Estás enojada conmigo? ¿Por qué tardaste tanto en responder? Cada pequeña reacción de ella modifica su estado de ánimo. El segundo puede sentir exactamente la misma atracción, pero no necesita comprobar constantemente si está siendo aprobado. Habla, escucha, hace una broma, expresa lo que piensa. Si ella está de acuerdo, perfecto. Si no, tampoco pasa nada. Eso genera una dinámica completamente diferente. Y aquí aparece una idea que vale la pena recordar. La seguridad no consiste en pensar que eres mejor que los demás. Consiste en no necesitar que los demás te confirmen constantemente quién eres. Por eso, si quieres desarrollar esa característica, no necesitas convertirte en alguien frío. Puedes ser amable. Puedes ser romántico. Puedes ser atento. Pero debes tener criterio. Si quieres algo, dilo. Si algo no te gusta, exprésalo. Si tienes un objetivo, trabaja por él. Si una mujer te interesa, puedes invitarla a salir. Y si dice que no, aceptas. No intentas convencerla durante 3 semanas. Eso demuestra mucho más carácter que cualquier pose de hombre malo. También existe otro elemento: la dominancia. En psicología, dominancia no significa necesariamente agresión. Puede referirse a la capacidad percibida de influir, tomar decisiones o mantener una posición dentro de una interacción social. Y algunos hombres que son considerados bad boys proyectan precisamente eso. Parecen tomar decisiones. Parecen tener iniciativa. No preguntan constantemente qué deberían hacer. Pero nuevamente, hay una diferencia entre dominancia y control. Un hombre seguro puede decir: vamos a este lugar. Y al mismo tiempo aceptar perfectamente que ella prefiera otro. Un hombre controlador piensa: se hará como yo digo. Eso ya es otra cosa. Y es importante entender esta diferencia porque, si estamos hablando de atracción, no queremos enseñar a los hombres a convertirse en personas tóxicas. Queremos entender qué características positivas pueden estar escondidas detrás del estereotipo. Seguridad, iniciativa, autonomía, carácter, capacidad de tomar decisiones y una menor necesidad de aprobación. Eso sí puedes desarrollarlo. Y cuanto más desarrollas esas características, menos necesitas actuar como alguien que no eres. Porque cuando un hombre realmente confía en sí mismo, no necesita fingir indiferencia. No necesita responder tarde deliberadamente. No necesita provocar celos. No necesita demostrar que puede conseguir a cualquier mujer. Simplemente sabe quién es. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Porque la seguridad explica una parte. Pero hay hombres que no solamente parecen seguros. Parecen emocionantes, impredecibles, difíciles de anticipar. Y aquí entramos en una parte mucho más interesante de la psicología: la búsqueda de sensaciones y la atracción por la intensidad. Ahora llegamos a una de las partes más interesantes. Porque hay algo que puede hacer que una persona resulte emocionante incluso antes de conocerla realmente. La sensación de que con ella pueden pasar cosas inesperadas. Y aquí es donde aparece la famosa idea de la adrenalina. Pero hay que tener cuidado. No podemos decir que las mujeres se enamoran de los hombres malos porque su cerebro libera adrenalina. La realidad es mucho más compleja. Lo que sí existe en psicología es un rasgo llamado búsqueda de sensaciones. Se refiere, de manera sencilla, a la tendencia de algunas personas a buscar experiencias nuevas, intensas, variadas o emocionantes. Y existen investigaciones que han encontrado una relación entre esta característica y la atracción hacia personajes masculinos considerados bad boys. Uno de esos estudios, publicado en Frontiers in Psychology, analizó precisamente la atracción romántica hacia personajes de ficción asociados con el estereotipo del bad boy. Encontraron una relación entre la búsqueda de sensaciones y una mayor atracción hacia este tipo de personajes. Pero aquí viene lo importante. El estudio no demuestra que todas las mujeres quieran hombres peligrosos en la vida real. Y tampoco demuestra que la adrenalina sea la causa de la atracción. Lo que nos muestra es algo mucho más interesante.
Para algunas personas, determinadas características asociadas con el personaje rebelde pueden representar emoción, novedad y aventura. Piensa en la diferencia entre estas dos situaciones. Un hombre siempre hace exactamente lo mismo. Habla de los mismos temas. Nunca propone nada diferente. Nunca sale de su rutina. Nunca tiene una historia interesante. Todo es completamente predecible. Y ahora imagina a otro hombre. Tiene una personalidad más aventurera. Tiene experiencias. Le gusta descubrir lugares. Tiene historias que contar. No sabes exactamente qué conversación tendrás con él porque no parece estar siguiendo un guión. Eso puede generar curiosidad. No porque sea malo, sino porque se siente menos predecible. Y la novedad puede ser estimulante. Aquí es donde muchos hombres cometen un error. Escuchan esto y piensan, entonces tengo que ser impredecible. Y comienzan a desaparecer. Un día responden. Al siguiente ignoran. Después aparecen. Luego vuelven a desaparecer. Eso no es misterio. Eso es inconsistencia. Y una cosa es generar curiosidad porque tienes una vida interesante. Otra es generar ansiedad porque nadie sabe qué demonios estás haciendo. No confundas las dos. La intensidad saludable puede venir de compartir experiencias. Una conversación profunda. Un viaje. Una actividad nueva. Una discusión divertida. Una aventura. Incluso una diferencia de opiniones. No necesitas crear conflictos para generar emoción. Y existe algo todavía más interesante. Cuando una experiencia produce una emoción fuerte, puede ser más fácil recordarla. Por eso muchas personas recuerdan perfectamente su primer viaje importante. Su primera gran aventura. Una noche inesperada. Una conversación que cambió su forma de pensar. El cerebro no almacena todos los momentos con la misma intensidad. Algunas experiencias destacan. Y cuando alguien está presente durante una experiencia particularmente emocionante, esa persona puede quedar asociada a ese recuerdo. Por eso una cita diferente puede ser más memorable que sentarse durante 3 horas a hablar de cosas completamente rutinarias. No porque tengas que impresionar, sino porque estás creando una experiencia compartida. Ahora pensemos nuevamente en el hombre malo. ¿Por qué puede parecer emocionante? Porque muchas veces el estereotipo representa exactamente lo contrario de la rutina. El tipo rebelde. El que conduce una moto. El que aparece en lugares inesperados. El que rompe las reglas. El que parece vivir bajo sus propias condiciones. En una película, eso puede ser extremadamente atractivo. Pero en la vida real existe una diferencia enorme. Romper una rutina puede ser emocionante. Romper la confianza de una persona puede destruir una relación. Ser espontáneo puede ser atractivo. Ser irresponsable puede convertirse en un problema. Tener carácter puede ser interesante. Ser agresivo no. Y aquí es donde tenemos que separar la emoción del peligro. No necesitas convertirte en una persona peligrosa para generar intensidad. Puedes ser un hombre tranquilo y aún así tener una vida emocionante. Puedes practicar un deporte, viajar, aprender, crear proyectos, probar cosas nuevas, tener conversaciones que no sean superficiales, salir de tu zona de confort. Eso puede producir exactamente lo que muchos hombres intentan fabricar mediante juegos psicológicos. Una personalidad que tiene movimiento. Una vida que tiene historias. Una presencia que no se siente completamente predecible. Y quizá esa sea una de las mayores lecciones del supuesto hombre malo. No copies su comportamiento destructivo. Observa qué elementos positivos hacen que parezca interesante. Tiene iniciativa. Se atreve. Tiene experiencias. No parece necesitar permiso para vivir. Y esas características pueden desarrollarse sin convertirte en alguien tóxico. Pero todavía falta otra pieza. Porque un hombre puede ser seguro y emocionante. Y aún así existir algo que haga que una mujer piense. No sé exactamente qué tiene este hombre, pero quiero saber más. Y ahí entramos en uno de los elementos más poderosos de la atracción. La curiosidad. La masculinidad y la dominancia. Hay una imagen que se repite constantemente cuando hablamos del llamado hombre malo. El hombre que entra a un lugar y parece ocupar espacio sin pedir permiso. Habla con seguridad. Camina tranquilo. No parece intimidado. No necesita explicar cada decisión. Y aunque pueda parecer extraño, muchas veces lo que atrae inicialmente no es la actitud rebelde en sí misma. Es lo que esa actitud comunica.
Este hombre parece tener control sobre sí mismo. Y aquí aparece otro concepto importante, la dominancia. Pero cuidado. Dominancia no significa controlar a una mujer. No significa imponer tu voluntad. No significa ser agresivo. En psicología social, la dominancia puede relacionarse con la capacidad percibida de ejercer influencia, tomar decisiones o mantener una posición dentro de una interacción. Y algunos comportamientos asociados con la seguridad pueden hacer que un hombre sea percibido como más dominante. Esto también aparece en investigaciones sobre las características asociadas con la tríada oscura. En algunos estudios, los hombres con determinados rasgos de narcisismo fueron percibidos como más atractivos. ¿Por qué? Una posibilidad es que ciertos rasgos negativos vengan acompañados de características que, superficialmente, pueden parecer positivas. Seguridad, ambición, asertividad, atrevimiento y una fuerte confianza en uno mismo. El problema aparece cuando confundimos la característica positiva con el paquete completo. Porque un hombre puede ser seguro sin ser narcisista. Puede ser dominante sin ser controlador. Puede tener carácter sin ser agresivo. Puede ser independiente sin ser emocionalmente frío. Y esta diferencia es fundamental. Imagina a un hombre que está con una mujer en un restaurante. El camarero pregunta qué desean. Él simplemente dice, yo voy a pedir esto. Y después pregunta, ¿tú qué quieres? No necesita quedarse paralizado. Pero tampoco decide por ella. Eso es iniciativa. Ahora imagina a otro hombre diciendo, vas a pedir esto porque yo sé lo que te conviene. Eso ya no es seguridad. Es control. La diferencia puede parecer pequeña desde fuera, pero psicológicamente es enorme. Y aquí hay algo que muchos hombres necesitan entender. Una mujer no necesita que seas más fuerte que ella para sentirse segura contigo. Necesita poder sentir que tienes dirección propia. Que puedes tomar decisiones, que puedes manejar situaciones difíciles, que no te derrumbas ante cualquier problema, que no necesitas que alguien esté constantemente diciéndote qué hacer. Eso es muy diferente a tratar de dominarla. De hecho, cuando un hombre necesita demostrar constantemente que es el alfa, muchas veces está mostrando exactamente lo contrario de lo que intenta comunicar. Porque si necesitas recordarle a todo el mundo que eres fuerte, probablemente todavía estás buscando aprobación. La verdadera seguridad es mucho más silenciosa. No necesitas levantar la voz. No necesitas intimidar. No necesitas humillar a otros hombres. No necesitas presumir de cuántas mujeres puedes conseguir. Simplemente actúas de acuerdo con lo que piensas. Y esto conecta con algo que vimos anteriormente. El llamado hombre malo muchas veces parece atractivo porque no parece estar intentando desesperadamente gustarle a todo el mundo. Tiene una dirección. Tiene preferencias. Tiene límites. Y parece dispuesto a aceptar que algunas personas no estarán de acuerdo con él. Eso puede resultar magnético. Pero existe un límite. Porque cuando esa seguridad se convierte en desprecio, manipulación o violencia, deja de ser una característica atractiva y comienza a convertirse en un problema. Y aquí aparece una de las grandes confusiones de este tema. Hay hombres que piensan, entonces tengo que tratar mal a las mujeres. No. Eso no es lo que estamos diciendo. Ser grosero no demuestra carácter. Ser infiel no demuestra masculinidad. Ignorar deliberadamente a una mujer no demuestra seguridad. Humillarla no demuestra dominancia. Y hacerla sentir insegura no te convierte automáticamente en un hombre atractivo. Eso simplemente puede convertirte en una persona desagradable. Lo que sí puedes aprender del estereotipo es otra cosa. Ten criterio. No digas que sí a todo. No aceptes faltas de respeto. No abandones tus objetivos para conseguir aprobación. No cambies completamente tu personalidad para gustarle a alguien. Y no tengas miedo de expresar lo que quieres. Porque cuando un hombre tiene límites claros, deja de transmitir desesperación. Y eso cambia completamente la dinámica. Ya no estás diciendo, dime qué quieres que sea. Estás diciendo, esto es quien soy. Tú decides si quieres conocerme. Y eso nos lleva a una pregunta todavía más profunda. Porque si la seguridad, la iniciativa y la independencia pueden generar interés, ¿qué sucede cuando además existe algo que la otra persona no puede descifrar completamente? ¿Por qué algunos hombres, precisamente porque no muestran todo inmediatamente, permanecen en la cabeza de una mujer durante más tiempo? Ahí entra el siguiente elemento. La curiosidad. La curiosidad. Hay una razón por la que algunas personas se quedan en nuestra cabeza incluso después de que la conversación terminó.
No necesariamente porque hayan sido las más bonitas, ni porque hayan dicho las frases más inteligentes. A veces ocurre simplemente porque nos dejaron una pregunta sin responder. Y eso es exactamente lo que puede suceder con algunos hombres que parecen difíciles de descifrar. Una mujer habla con él y siente que no sabe completamente qué está pensando. No cuenta toda su vida en los primeros 20 minutos. No intenta demostrarle todo lo que tiene. No explica constantemente por qué es interesante. Simplemente conversa. Y cuando la conversación termina, queda una pequeña sensación. Quiero saber más sobre él. Eso es curiosidad. Y la curiosidad puede ser mucho más poderosa que intentar impresionar directamente. Porque cuando alguien te dice absolutamente todo desde el principio, no queda demasiado por descubrir. Sabes qué piensa. Sabes qué hace. Sabes qué quiere. Sabes toda su historia. Pero cuando una persona revela información gradualmente, nuestra mente puede comenzar a completar los espacios que faltan. Y aquí tenemos que hacer una aclaración importante. Ser misterioso no significa ser frío. Tampoco significa ignorar mensajes, desaparecer durante días o jugar deliberadamente con las emociones de una mujer. Eso no es misterio. Es manipulación o inconsistencia. El verdadero misterio puede ser mucho más sencillo. No necesitas contar todo inmediatamente. Imagina que una mujer te pregunta, ¿qué haces en tu tiempo libre? Puedes responder, me gusta entrenar, viajar y tengo un proyecto en el que estoy trabajando. Y si ella muestra interés, puedes hablar más. Pero no necesitas convertir esa respuesta en una autobiografía de 40 minutos. Dejas espacio para que aparezcan nuevas conversaciones. Y eso cambia la dinámica. Porque ahora ella tiene preguntas. ¿Qué proyecto? ¿A dónde te gusta viajar? ¿Cuánto tiempo llevas entrenando? La conversación empieza a tener movimiento. Y algo importante ocurre. Ella también participa en descubrirte. Eso importa mucho. Porque una conexión no debería ser un hombre intentando demostrar constantemente su valor mientras la otra persona simplemente observa. La otra persona también debería invertir. Preguntar. Recordar. Mostrar curiosidad. Buscar momentos para hablar. Y aquí aparece una de las ideas más importantes de todo este vídeo. La atracción no solamente depende de lo que tú das, también depende de lo que la otra persona empieza a invertir. Si tú haces absolutamente todo, no estás dejando espacio para que la otra persona participe. Tú escribes, tú preguntas, tú propones, tú mantienes la conversación, tú buscas, tú resuelves. Y entonces puede aparecer una dinámica extraña. Tú estás cada vez más involucrado, mientras ella simplemente recibe. Por eso algunos hombres interpretan erróneamente que necesitan hacer más. Más mensajes, más atención, más regalos, más cumplidos, más disponibilidad. Pero quizá el problema sea precisamente ese. No estás dejando espacio. Y esto conecta directamente con el estereotipo del hombre malo. ¿Por qué parece que muchas veces las mujeres sienten más curiosidad por él? Porque el personaje está construido alrededor de la independencia. No está intentando llenar cada silencio. No parece desesperado por demostrar algo. Tiene su propio mundo. Y cuando alguien tiene su propio mundo, existe algo que descubrir. Pero nuevamente, no necesitamos copiar la parte tóxica. Puedes tener independencia sin ser indiferente. Puedes tener misterio sin mentir. Puedes ser reservado sin ser emocionalmente inaccesible. Puedes tener una vida propia y al mismo tiempo ser afectuoso. De hecho, probablemente esa combinación sea mucho más saludable. Porque piensa en esto. Una persona que no tiene nada más en su vida puede convertir rápidamente una relación en su único centro de atención. Pero una persona que tiene amigos, trabajo, objetivos, hobbies, proyectos y responsabilidades tiene naturalmente menos necesidad de estar pendiente de cada movimiento de otra persona. No está fingiendo estar ocupado. Realmente tiene una vida. Y eso cambia la percepción. Por eso, si quieres despertar curiosidad, no pienses, ¿qué puedo ocultarle? Piensa, ¿qué puedo construir en mi vida que haga que todavía haya cosas interesantes que descubrir? Aprende algo. Viaja. Entrena. Lee. Construye un proyecto. Desarrolla una habilidad. Ten experiencias. Conoce personas. Forma opiniones. Crea historias. Porque el misterio más poderoso no es esconder quién eres. Es tener algo que descubrir. Y ahora llegamos a una parte que puede cambiar completamente la interpretación de todo este fenómeno.
Porque quizá una mujer pueda sentirse atraída inicialmente por ciertos rasgos del hombre malo. Pero eso no significa que quiera vivir con ellos. Y cuando hablamos de relaciones reales, existe una diferencia enorme entre lo que puede despertar atracción momentánea y lo que puede sostener una relación durante años. Y eso es exactamente lo que vamos a analizar ahora. Aquí es donde la historia del hombre malo se vuelve mucho más interesante. Porque una cosa es que alguien te parezca atractivo. Y otra completamente diferente es que quieras compartir tu vida con esa persona. Y los estudios sobre este tema muestran precisamente esa diferencia. En investigaciones sobre los llamados rasgos de la tríada oscura, se ha observado que algunas características relacionadas con el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo pueden estar asociadas con atractivo en determinados contextos. Pero cuando hablamos de relaciones a largo plazo, la historia cambia. Un estudio publicado en Personality and Individual Differences analizó las preferencias hacia estos rasgos en diferentes contextos de relación y encontró un patrón interesante. Los niveles altos de tríada oscura eran menos deseables cuando se trataba de elegir una pareja para una relación estable, mientras que podían resultar relativamente más tolerables o atractivos en contextos de relaciones de corto plazo. Y esto tiene muchísimo sentido cuando lo piensas. Imagina a una persona que es extremadamente segura, muy aventurera, carismática, impulsiva, le encanta la emoción, tiene una personalidad intensa. En una primera interacción puede resultar fascinante. Puede hacerte sentir que con esa persona nunca sabes qué va a ocurrir. Pero ahora imagina tener que convivir con alguien que además es manipulador, egoísta, deshonesto o incapaz de respetar límites. Lo que inicialmente parecía emocionante puede convertirse rápidamente en agotamiento. Por eso no debemos confundir intensidad con calidad. Una relación puede sentirse intensa y ser completamente destructiva. Y una relación puede ser tranquila sin ser aburrida. De hecho, muchas veces los hombres cometen el error de pensar: si quiero atraer a una mujer, tengo que mantenerla emocionalmente alterada. Entonces provocan celos. Desaparecen. Vuelven. Crean discusiones. Intentan generar incertidumbre. Y quizá consigan una reacción. Pero conseguir una reacción no significa construir una conexión. Puedes hacer que alguien piense constantemente en ti porque está confundido, ansioso o intentando entender qué estás haciendo. Pero eso no significa que esté feliz contigo. Y mucho menos significa que quiera construir una relación contigo. Aquí aparece una diferencia fundamental. Atracción y compatibilidad son dos cosas diferentes. La atracción puede decir: quiero acercarme. La compatibilidad pregunta: ¿podemos funcionar juntos? La primera puede aparecer rápidamente. La segunda necesita tiempo. Y esto también explica por qué algunos hombres que parecen extremadamente atractivos al principio terminan siendo rechazados después de conocerlos mejor. Al principio solamente ves determinadas características: seguridad, carisma, estilo, confianza, misterio. Pero con el tiempo empiezas a descubrir el resto. ¿Cómo trata a las personas cuando está enojado? ¿Cómo responde cuando alguien le dice que no? ¿Respeta tus límites? ¿Cumple su palabra? ¿Es capaz de asumir sus errores? ¿Es fiel? ¿Tiene autocontrol? ¿Puede comunicarse cuando existe un problema? Ahí es donde realmente descubres quién es alguien. Por eso sería un error interpretar toda esta investigación como: entonces las mujeres quieren hombres tóxicos. No. Una interpretación mucho más razonable sería: algunos rasgos que pueden aparecer junto a comportamientos negativos también pueden presentarse en formas saludables. Por ejemplo, confianza sin narcisismo, asertividad sin agresión, independencia sin frialdad, espontaneidad sin irresponsabilidad, dominancia social sin control, misterio sin manipulación. Y eso cambia completamente la conclusión. Porque no necesitas convertirte en el hombre que rompe corazones. Puedes convertirte en un hombre que no necesita romper corazones para sentirse poderoso. Ese es un nivel completamente diferente. Y hay otro detalle interesante. En estudios de encuentros rápidos, algunos rasgos asociados con la tríada oscura han mostrado relaciones diferentes con el atractivo dependiendo de si las personas estaban evaluando una relación corta o una relación más prolongada. Eso nos recuerda algo que muchas veces olvidamos cuando vemos historias de parejas en redes sociales. La primera impresión no es la relación completa. Una persona puede parecer fascinante durante 2 horas, pero una relación dura meses o años. Y ahí aparecen todas las características que no se pueden esconder para siempre.
Por eso, si quieres entender por qué algunas mujeres pueden sentirse atraídas por el hombre malo, no basta con preguntar ¿por qué les gusta? También deberíamos preguntar ¿para qué tipo de relación? Porque esa pequeña pregunta cambia completamente la conversación. Puede existir atracción hacia la intensidad. Puede existir curiosidad hacia lo prohibido. Puede existir fascinación por la seguridad. Puede existir interés por alguien impredecible. Pero eso no significa que una persona quiera sufrir. Y probablemente una de las mayores confusiones sea creer que para ser atractivo tienes que convertirte en alguien emocionalmente peligroso. No. Puedes ser intenso sin ser destructivo. Puedes ser difícil de impresionar sin ser arrogante. Puedes tener carácter sin humillar. Puedes ser independiente sin abandonar a quien quieres. Y puedes ser un hombre que una mujer desee, sin convertirte en un hombre que después tenga que lamentar haber conocido. Porque al final, el verdadero poder no está en conseguir que alguien se obsesione contigo. Está en tener suficiente seguridad para que no necesites manipular las emociones de nadie para sentir que eres valioso. Después de todo lo que hemos visto, podemos volver a la pregunta del principio. ¿Por qué algunas mujeres se sienten atraídas por el llamado hombre malo? La respuesta no es simplemente porque les gusta que las traten mal. Eso sería demasiado fácil. Y además, la evidencia no respalda una afirmación tan general. Lo que parece mucho más interesante es que el estereotipo del hombre malo suele reunir varias características que, por separado, pueden resultar atractivas. Seguridad, independencia, iniciativa, dominancia social, espontaneidad, misterio, búsqueda de experiencias. El problema es que muchas veces esas características vienen acompañadas de otras completamente diferentes. Egoísmo, manipulación, infidelidad, falta de empatía, agresividad, irresponsabilidad. Y ahí está la confusión. Algunos hombres ven al bad boy y creen que necesitan copiar todo el paquete. Pero no. Puedes tomar lo que te hace crecer y rechazar lo que te destruye. Puedes ser seguro sin ser arrogante. Puedes ser dominante sin controlar. Puedes ser misterioso sin jugar con las emociones. Puedes ser espontáneo sin ser irresponsable. Puedes tener límites sin ser frío. Puedes ser independiente sin tratar a una mujer como si no importara. Y quizá esto sea mucho más poderoso que intentar convertirte en el típico personaje que aparece en las películas. Porque piensa en algo. El hombre que necesita tratar mal a una mujer para sentirse poderoso, en realidad sigue dependiendo de su reacción. Si ella se enfada, él siente que ganó. Si ella vuelve, siente que ganó. Si ella lo persigue, siente que ganó. Su autoestima sigue estando en manos de otra persona. El hombre verdaderamente seguro no necesita eso. Puede gustarle una mujer profundamente. Puede sentirse atraído. Puede querer estar con ella. Pero también puede aceptar que ella tiene libertad para elegir. Y eso cambia completamente su comportamiento. No necesita perseguir. No necesita manipular. No necesita provocar celos. No necesita desaparecer para crear ansiedad. No necesita fingir que no siente nada. Puede simplemente decir, me gustas. Y después observar si existe reciprocidad. Eso es madurez. Y también es una forma mucho más sólida de masculinidad. Porque ser hombre no significa conseguir que una mujer haga lo que tú quieres. Significa tener suficiente control sobre ti mismo para no perder tu identidad intentando conseguirlo. Y si algo deberías aprender de toda esta investigación es precisamente esto. No copies al hombre malo. Observa qué hay detrás de su atractivo. Muchas veces no es la maldad. Es la seguridad. No es la crueldad. Es la capacidad de poner límites. No es el desprecio. Es la independencia. No es la manipulación. Es la confianza. No es el caos. Es la sensación de que tiene una vida propia. Y esas características pueden desarrollarse de una manera completamente saludable. Trabaja en tu físico. Construye tus objetivos. Aprende a hablar. Aprende a escuchar. Ten opiniones. Ten límites. Haz cosas que te den experiencias. No abandones tus amistades. No conviertas a una mujer en el centro absoluto de tu vida. Y sobre todo, deja de pensar que ser un buen hombre significa aceptar cualquier cosa con tal de no perderla. Puedes ser bueno y tener carácter. Puedes ser respetuoso y decir que no. Puedes amar a una mujer y mantener tu propia identidad. Puedes ser atento y no estar disponible las 24 horas. Eso no te convierte en un hombre malo. Te convierte en un hombre que se respeta.
Y quizá esa sea la verdadera explicación detrás de muchas historias sobre el hombre malo. No es que las mujeres estén programadas para elegir hombres tóxicos. Es que ciertos rasgos que aparecen en el estereotipo del hombre malo pueden despertar atracción, especialmente en determinados contextos. Pero cuando llega el momento de construir algo real, entran en juego otras cosas. Confianza, respeto, lealtad, compatibilidad, empatía, estabilidad. Y ahí es donde el personaje deja de importar. Porque puedes conseguir una primera mirada con una apariencia rebelde. Puedes despertar curiosidad con misterio. Puedes generar emoción con una personalidad intensa. Pero para mantener a alguien en tu vida necesitas mucho más. Necesitas ser alguien con quien valga la pena quedarse. Así que la próxima vez que escuches, las mujeres aman a los hombres malos, no lo tomes como una verdad absoluta. Hazte una pregunta diferente. ¿Qué características del hombre malo están generando esa atracción? Porque probablemente ahí está la verdadera respuesta. Y quizá descubras que no necesitas convertirte en el hombre que todas las mujeres deberían evitar. Necesitas convertirte en un hombre que no necesita perseguir, manipular ni demostrar constantemente su valor para resultar interesante. Un hombre con dirección, con carácter, con seguridad, con una vida propia, y con la capacidad de querer a alguien sin perderse a sí mismo. Porque ese tipo de hombre no necesita jugar a ser malo. Ya sabe quién es.